Saludos a todos, amigos del canal. Cuando quieran ingresar a mi canal, eh, deben hundir videos en directo, porque parece que cambiaron el orden en YouTube y ya aparecen videos antiguos. Es un hecho que los rusos salieron de Gerson. Es también un hecho de que de estas regiones anexadas que hay en Ucrania, todas tienen sus diferencias geográficas, climáticas. El tema de Gerson en particular está de por medio el tema del río. El río Dnieper o Dnipro, como lo llaman. Este río es el meollo del asunto de Gerson, es el tema de este río. Miren, ya los rusos que se pasaron al lado derecho del río, la parte oriental, ya tienen otra capital de la región que se llama Genichesk. Genichesk. Ya no es Gerson, es Genichesk. Ha habido un cambio de capital de la región, pero los rusos todavía están en la región de Gerson. No como lo quiere decir Occidente, que ya este ha sido un golpe contundente contra Rusia, que ya es hora de sentarse a negociar, pero ya se siente Zelensky más empoderado por lo que está ocurriendo. Algo que vi esta mañana no me gustó, pero muy al estilo de lo que ha ocurrido en esta guerra en Ucrania, que vi como unas mujeres las golpeaba un hombre de las Fuerzas Armadas de Ucrania con un miembro de caucho y le daban la cara, les daban en la cabeza. Hoy vi algo similar con habitantes de esta región, de Gerson, a quienes los culpaban o acusaban de haber sido colaboradores de los rusos, a quienes les tenían la cara empapelada y también los golpeaban y mostraban pasaportes rusos. Es que este toque de queda, desde las 5 de la tarde, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, es un toque de queda. Para lo que buscan con esta situación casi marcial es la de filtrar a la población, de ubicar a estos colaboradores, y eso sí no se lo van a mostrar al mundo occidental qué van a hacer con esta gente. Porque los únicos torturadores son los rusos. Los ucranianos son unas peritas en dulce que no torturan ni golpean a la gente, ni amarran a la gente de los postes, que esto también lo hemos visto mucho. La situación en Gerson, a pesar de que dicen que ya está llegando la electricidad, que está llegando el gas, es bastante preocupante para quienes se quedaron en esta región. Porque los habitantes de Gerson tuvieron la oportunidad de ser evacuados hacia el otro lado del río, pero muchos tomaron la decisión de quedarse con el deseo de proteger sus viviendas, por encima del tema de que estuviesen a favor o en contra de Rusia. Y esta gente que se quedó, aún con los suplicios de la situación como está, algunos de ellos van a ser acusados de haber sido colaboradores con los rusos. La situación al otro lado del río es también un misterio, porque hay muchos analistas militares que a estas alturas dicen, hombre, ¿cuál va a ser el lado de este río Dnipro que va a ser el más perjudicado o el más beneficiado en esta guerra? Porque Zelensky lanza el tema desde ya de que es algo irreversible, de que llegaron nuevamente para quedarse en territorio de Gerson, pero mientras Zelensky está hablando, desde el otro lado del río, las tropas de Ucrania que están en Gerson o que están llegando están al alcance de la artillería de Rusia. Todavía no ha solucionado ese problema. Ahora se habla mucho de la paz. Encontré un cuadro que me pareció interesante, una pintura con aerosol en una de las calles de Ucrania o de pronto en Kiev. Miren, esa estructura metálica la utilizan como obstáculo para los tanques, y el grafitero utilizó la estructura para hacer el dibujo. Me pareció muy interesante. Sí, este grafitero se expresa con su arte en búsqueda de la paz,
como algunos funcionarios en Estados Unidos dicen que ya es hora de que Zelensky se siente a la mesa, pero es que Zelensky, la única forma de negociar es a su amaño. Él es quien pone las reglas de juego. Saludos cordiales de Bogotá, Angulo. Federico Bracamonte, hola Santiago desde Venezuela. Saludos a todos amigos. Aquí estoy también tratando de leer sus comentarios. Mire, este año, desde el comienzo de la guerra, han ocurrido una serie de fallecimientos de parte de lo que llaman los oligarcas, que algunos se han envenenado, que otros han caído por las ventanas, que otros han sido apuñaleados. Y se ha visto imágenes y fotos de algunos de estos oligarcas que han perdido su vida. Y claro, no faltan los medios de comunicación que acusan de estos fallecimientos al presidente de Rusia. Encontré un video interesante de cómo unos periodistas entrevistaban al presidente de la Federación Rusa, porque ahora con el tema de lo que está ocurriendo en Ucrania, de este retiro, de este repliegue, hay mucha gente que no lo entiende, no lo quiere aceptar, como ahora les muestro Alexander Dugin, quien era un hombre o es un hombre del lado de Vladimir Putin, quien no concibe, no acepta este retiro de tropas rusas de Gerson. Pero antes de hablar de Dugin, quiero mostrarles este video en el cual los periodistas le dicen lo siguiente. Aquí se están presentando. Sí, soy del canal Cero. ¿Usted por qué usa zapatos con plataforma? Le pregunta al periodista Vladimir Putin. ¿Qué quieres decir? Sí, en las imágenes o fotografías lo hemos visto a usted con zapatos hasta de suela de 10 centímetros. La pregunta que nos viene es, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se siente usted? ¿Por qué tiene usted necesidad de verse más alto? Dice, no comento noticias falsas, dijo Vladimir Putin. Soy de la CBC. Tengo que volver a este asunto. Usted quiere aparecer como de unos 70 centímetros de alto, pero usted no tiene una estatura de más de 1,60. Dicen que Biden es 20 centímetros más alto, que es algo vergonzoso para Rusia. Y usted mide 1,60, que usted tiene el tamaño, usted es más bajito que Zelensky, y él es más joven y de mejor salud y más musculoso, de más musculatura. Técnicamente lo podríamos llamar a usted un enano o una persona pequeña, como dicen en el occidente. Mi pregunta es, ¿cómo se siente usted siendo un enano? Gracias. De nuevo, esto no es del interés público. Próxima pregunta, por favor. Estén atentos a lo que sigue. Estén atentos. Debo insistir que debe ser humillante para usted tener el tamaño promedio de la altura de una mujer rusa. No tengo nada para adicionar, dice Putin. Como estamos perdiendo terreno contra el ejército de Zelensky, el hecho es que usted es más pequeño que Zelensky y esto es algo crucial para las próximas negociaciones. ¿Usted va a usar zapatos de plataforma? Gracias. Responde Putin, no las usaré. De una conferencia de prensa a la otra, ustedes muchachos se mueven del guión. Les digo a ustedes con una sonrisa, aléjense de las ventanas. Gracias. Me pareció muy interesante la respuesta de parte de Putin al respecto y ustedes ya entienden cuál es el significado de esta respuesta. Pero sí, Alexander Dugin en el día de hoy, él estalló contra Putin. Hay algunos que dicen que eso no es cierto, pero realmente lo que ocurre, él se expresó de la siguiente manera, él dice, si esto continúa así y Rusia continúa retirándose de posiciones importantes en Ucrania, los encargados deben ser retirados de sus puestos, porque Dugin es un filósofo ultranacionalista a favor de una Rusia como en la época de la Unión Soviética, pero muchas plataformas informativas han querido decir algo diferente y es que este hombre Dugin pide es la cabeza que asesinen al presidente de la Federación Rusa y esto realmente no es cierto. Este hombre que decían que se había lanzado por la ventana es Ravil Maganov, presidente de una compañía petrolera rusa, Lukoil,
y fue por eso que, aprovechando el tema, Putin se expresó de esta manera. Y no es la primera vez que he visto respuestas de Putin de este tono. Da la impresión de ser un hombre bastante listo, tiene unas respuestas contundentes, pero volvamos al tema de Ucrania, porque la gente dice, ahora que los ucranianos triunfaron en Gerson, porque ellos no entraron disparando, ni tampoco los rusos se replegaron atacando a Ucrania, ellos simplemente están llegando, están revisando el terreno, están esculcando a la población para ver a quienes encarcelan o a su estilo, no se sabe qué es lo que van a hacer, pero esto que está ocurriendo no es una garantía de que Ucrania está llegando para quedarse definitivamente. La gente dice, ¿de qué habla Santiago? Si este territorio de Gerson le pertenecía a Ucrania, ¿cómo así que están quitándole control territorial a Rusia si eso no era de Rusia? Sea, como se sea, el asunto es que hay que enfatizar la existencia de este tema de las anexiones. Por mucho que quieran desconocer, el tema de la anexión es fundamental en lo que está ocurriendo. Al moverse las tropas de Rusia hacia el otro lado del río, ¿qué hizo Surovikin, quien es el encargado, el general de las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania? Él protegió sus tropas, protegió su munición y protegió sus armas. En ningún momento esta retirada es una derrota para Rusia. Ucrania todavía no ha definido el tema de cómo va a proteger a las tropas que están en el lado occidental del río Dnipro. Ahora, Rusia podría tranquilamente hacer algo similar en otras regiones de las anexadas de igual manera y continuar con el tema de la anexión. Zelensky realmente no quiere negociar, porque para él negociar, él exige la salida total, la total salida de las tropas rusas de todo el territorio de Ucrania, y esto no va a ocurrir. ¿Qué está pasando en este momento? Lo que está pasando es que, por ejemplo, las tropas rusas están en este momento reforzando la defensa, porque lo que sigue de aquí hacia adelante es evitar para los rusos, evitar que ocurra lo mismo que ocurrió en Gerson. Y la gente me pregunta, ¿por qué Rusia, en vez de tener que pasarse al otro lado del río, por qué no siguieron hacia adelante? Hombre, yo creo que fue fundamental en este tema la ayuda de 40 países que tienen hombres de sus países peleando contra un solo país, contra Rusia. Porque por mucho que digan la OTAN y Estados Unidos que no hay tropas de sus países en Ucrania, esto no es cierto. Las tropas sí están combatiendo contra Rusia. Los HIMARS, desde el primer momento que empezaron a atacar el puente Antonivsky, empezaron a cortar las vías de suministro para estas tropas rusas que estaban al otro lado. En cuanto a la estrategia rusa de por qué esto ocurrió, creo que ya es muy tarde para detallar quiénes cometieron los errores, por qué no evitaron que las tropas de Ucrania se crecieran, que golpearan constantemente las posiciones rusas en la zona de Gerson, en la ciudad de Gerson, pero ya esto es historia. El hecho es que se evitó un derramamiento de sangre masivo en Gerson con la estrategia de Surovikin, estrategia que fue aceptada por el ministro de la Defensa de Rusia, Shoigu, estrategia que se va a continuar hacia adelante en esta guerra, la protección de las tropas, la protección de la población civil. El tema fundamental ahora, en estas horas, es cómo estas tropas que están llegando tan alegremente a Gerson, cómo van a evitar la artillería de parte de Rusia. ¿En qué momento continuaría Rusia atacando, como lo hizo el 10 de octubre, posiciones y plantas energéticas en Kiev y en otras partes de Ucrania? Esto ocurriría inmediatamente
que Ucrania tome la decisión de lanzar misiles o ataques de su artillería hacia el otro lado del río, donde hay bastante tropa, donde hay bastante población. Hay que tener en cuenta en lo que va a ocurrir de aquí hacia adelante. Fundamentalmente, el tema de Zaporizhia, de esta central nuclear, el tema de Kakhovka, ya tiene parte, 3 tramos de este dique, de esta barrera, que fueron destruidos para evitar que por este camino, por esta línea ferroviaria y esta carretera, tropas de Ucrania iniciasen su ingreso al otro lado del río, a la parte oriental del río de Dnipro. Les han cortado todos los accesos, todos los puentes. La única forma que ingresen a territorio oriental es con pontones, con ferries. Algo que, como alguien dijo, no, es que si hay 30, 40 mil miembros de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la parte occidental del río, ellos podrían programar un ataque masivo, utilizando estos pontones de noche. Todo esto podría ocurrir, pero es algo para lo que Rusia sí está preparada ahora en la parte oriental del río. Se han consolidado. Ha llegado tropa nueva de estos reservistas. Ha llegado más equipo y ya la presión interna que hay en Rusia para que los funcionarios de las Fuerzas Armadas de Rusia no cometan más errores como el que ocurrió en Gerson. Esa presión va a ayudar a que se tomen medidas, a que se cambien mandos, a que lleguen otro tipo de oficiales con otra mentalidad, porque esto ocurre en todas las guerras. En la industria, en el comercio, no hay proyectos perfectos y hasta ahora, pues, ¿qué va a pasar en los próximos días? Que Rusia continúa metida en Ucrania, que Rusia continúa con el tema de la anexión como algo irreversible. Y como hemos visto en los últimos días, Rusia está arisca, se podría decir, atenta y pendiente al menor movimiento malicioso de parte de Zelensky, como lo hizo en el puente de Crimea y otras situaciones, para atacar masivamente la infraestructura de Ucrania. Y ya a estas alturas la población ucraniana es consciente de cómo actúa Zelensky y cómo actúa Rusia. A cada momento que sigue este conflicto, estamos ya descifrando el modo operativo de ambos ejércitos. Hemos visto cómo Rusia ha defendido a sus soldados, trayéndolos de un lado del río al otro. Algo similar no vimos en Mariupol. En esa estructura, en esa serie Azovstal, por muchos días vimos cómo Zelensky no facilitó la rendición de las tropas al interior y cuántos perdieron la vida, y habitantes de esa región, de ese pueblo que está siendo reconstruido ahora por Rusia. Quienes se quedaron en la parte occidental del río de Dnipro, luego de que se les solicitó, se les obligó a ser evacuados, ya es un asunto que tienen que resolver ellos mismos. Ya podría decirse que Rusia se lava las manos y algunos habitantes, no sé cuántos que quedaron en Gerson, en estas horas, mientras estamos dialogando, están pasando por momentos bastante duros, están siendo hostigados, están siendo cuestionados de una manera agresiva, y este toque de queda no se sabe hasta cuándo, ni se sabe en qué momento y hora los rusos van a iniciar ataque con artillería a la parte occidental de este río. Se dice también que, a pesar de que Ucrania canta victoria, que todavía hay soldados rusos vestidos de civil, de fuerzas especiales, de inteligencia militar, que saben cómo jugársela, porque esta es todavía una noticia en proceso.
Mientras tanto, los medios occidentales muestran las banderas, la celebración, la fiesta, pero ante esta semi-rendición, que no ha sido una rendición total, porque miren, ese río tiene tramos de hasta 1 kilómetro de ancho y las tropas rusas están a 10, 15 kilómetros. No se puede todavía cantar victoria de parte de Ucrania, ni se puede decir que ya, por lo que ocurrió ya, esto empodera a Zelensky para poder tener estar adelante en el tema de una negociación. ¿Quiénes están ahora del lado correcto de este río? Es una pregunta que muchos están haciendo ahora. Y yo digo, estamos a noviembre 12 del año 2022. Pueden escribir en un papel o en un cuaderno. Ucrania está retomando, controlando, ganando esta guerra. Yo les aseguro que en menos de 48 horas van a haber cambios. De pronto, no necesariamente en la región de Gerson, pero en otras zonas como en Donbass, donde los rusos están atacando con más fuerza. ¿Qué movimiento malicioso podría hacer en las próximas horas Zelensky que justifique para los rusos continuar destruyendo la infraestructura energética de Ucrania? Porque en medio de tanta celebración en Kiev, los habitantes que están allá tomando su licor y festejando con las banderas, saben que en el primer momento que estas tropas ucranianas ataquen las posiciones rusas en la parte oriental de este río, la situación se vuelve bastante complicada. Esa retirada rusa para una estrategia de emboscada, Arturo, eso es lo que han estado diciendo los medios informativos en las últimas horas sobre el tema de la emboscada, pero igual, este triunfalismo de parte de Ucrania, yo digo que es muy aventurado, uno celebra un triunfo cuando realmente se ha ganado algo que ya no lo pueden volver a quitar, pero estamos en una guerra donde todo puede ocurrir y es por eso que yo tuve el deseo de hacer este video en el día de hoy, porque paso a paso esto es una noticia en proceso. Esa reconstrucción del puente Antonivsky y esa reconstrucción del tramo de esta línea ferroviaria y de vehículos en la hidroeléctrica de Hakpoka toma tiempo, toma tiempo. Cualquier intento de cruce masivo de tropas por ferries o por pontones en el río sería prácticamente un suicidio. Les va a tocar a las tropas de Ucrania ir más hacia el norte para emboscar a los rusos que están en el lado oriental. Ya los rusos están preparados. Y miren, ¿por qué creen ustedes que Ucrania no ha iniciado la activación de los HIMARS o HIMARS contra el lado oriental del río Dnipro? Porque ellos ya saben cuál sería la respuesta. ¿Cuánto tiempo pueden durar las tropas de Ucrania en esta zona de Gerson, la capital de Gerson, sin activar ataques contra tropas rusas al otro lado? Yo creo que esto también va a tomar tiempo porque están en una etapa bastante complicada con el tema de quitar las minas, de filtrar la población, de ir casa por casa, vigilando las cuevas, los sótanos, las cámaras web. Es un proceso bastante complicado y tienen que traer equipos de desminado, tienen que traer asesoría de países expertos en el tema. Y mientras tanto, Rusia también a cierta cantidad de elementos de las tropas rusas que fueron trasladados del occidente al oriente, también pueden tomar la decisión de enviarlos a otras zonas anexadas. ¿Hasta cuándo creen ustedes que se podría decir que Rusia a capa y espada va a defender los territorios anexados? Miren, Crimea fue anexado en el año 2014 y allá sí hay base naval en Sebastopol, hay barcos, han llegado submarinos, hay tropas, había buena comunicación con el puente de Crimea y
Y durante mucho más, 8 años, Crimea siguió bajo el control de los rusos y no pasó nada, entre comillas, porque como represalia, las tropas o algunos sectores de las tropas de Ucrania atacaron fuertemente a los habitantes de Donbass. Pero lo que estamos viendo ahora es otro tipo de territorios anexados. Son territorios que tienen sus fronteras y que con o sin habitantes y que con o sin tropas rusas o prorrusas van a continuar siendo consideradas por Rusia como regiones anexadas. Esto es el tema que a mí me parece interesante, un esquema geopolítico novedoso y todo lo que podría hacer Rusia para perpetuar este nuevo concepto de decir la capital Kherson, que ahora ya le cambiaron el nombre a los rusos, pero como esta capital de Kherson, donde están los soldados ucranianos, ellos mismos desconocen que donde están festejando es territorio de Rusia. Es lo que mucha gente no entiende, porque uno no puede ser muy fijero, como se dice, en cuanto al derecho internacional y cómo se ha planteado el tema de la geografía, de las fronteras. Esto es una anexión en otro estilo, como cuando Estados Unidos se apoderó de tierras de México o como cuando Estados Unidos se apoderó de Panamá. Es a otro nivel año 2022, y hay que contemplarlo casi que con el mismo contexto. Porque yo escuché un comentario del presidente Bush en una conferencia, creo que fue ayer, donde en vez de decir la incursión de Rusia a Ucrania, digo que a Irak, diciendo que había sido un ataque inhumano. Pues claro, en Irak, Estados Unidos llegó a Irak y cuántas muertes, muertes hubo en cuánto tiempo. Pero por encima de todo este tema de que se quiere siempre justificar a Occidente como el bueno, como el que siempre busca la democracia, el asunto en cuestión es que Putin ha estado bajo bastante presión de algunos sectores de la población, pero ha tenido el apoyo de Ramzan Kadyrov, ha tenido el apoyo del general, a quien llaman el general Armagedón. Sacan el tema de Dugin como para crear controversia, pero en Rusia se podría decir que quien manda, quien tiene el control, quien tiene la sartén por el mango en el día de hoy es el presidente Vladimir Putin. Algo que no puede decir lo mismo Zelensky en Ucrania, puesto que Zelensky todo lo que hace tiene que consultarlo, puesto que él depende de armas, de ayudas, de beneficencia de más de 40 países. Esto que está ocurriendo en Gerson, ¿en qué momento podrían las tropas que están ahora en Gerson aventurarse a ir hasta el otro lado del río? ¿Y cómo lo harían? ¿Cómo lo harían? No lo pueden hacer por avión. Ese cielo aéreo en Ucrania le pertenece a los rusos. Yo realmente veo bastante imposible que las tropas de Ucrania puedan trasladarse al costado derecho del río de Dnipro, pero sí están en desventaja, están al alcance de la artillería. ¿Y cómo podrían lograr alejar las tropas hacia el lado derecho para que no puedan atacarlos con su artillería? Tendrían que usar estos HIMARS y ya saben lo que le podría ocurrir a la población ucraniana. Amigos del canal, muchas gracias por su colaboración con los comentarios y los espero en un próximo video